Buen día a los que no he visto hasta ahora y no los he podido saludar. Vamos al momento de abrir la Biblia, que para nuestra fe cristiana es el rumbo, la orientación, el mapa de lo que Dios ha dejado para que podamos vivir sus enseñanzas. Argentina, nuestro país, es un país que en general se considera que tiene bases vinculadas con el cristianismo. En general, más, menos, una orientación, otra orientación, pero generalmente se lo puede concebir como que hay una base suficiente de personas alineadas con el Dios del cristianismo. Algo que sí he estado viendo últimamente, en los últimos años, es que hay una espiritualidad utilitaria de esta fe. ¿Y a qué quiero referirme con espiritualidad utilitaria? Es que cuando necesito algo, busco que la fe o que Dios o que la iglesia me ayude con eso que me está pasando. Cuando tengo un examen difícil, ahí me acuerdo, tengo que ir a la iglesia para que Dios me ayude. Tengo un momento difícil de trabajo y digo, tengo que orar más. Porque si oro más, entonces Dios me va a ayudar con mi trabajo. Tengo decisiones difíciles. Quizás alguien en la iglesia me puede ayudar. Es una visión utilitaria de la fe. Entiendo que en general en este entorno hay fe, pero a veces parece que nos acercamos a Dios porque Dios está a nuestro servicio. Y lo que me pregunto es, ¿estamos buscando genuinamente a Dios, siguiendo sus enseñanzas, o simplemente tratando de usar a Dios para nuestra conveniencia? La fe genuina, propongo hoy, no busca usar a Dios, sino dejarse usar por Él. Estamos en el tiempo litúrgico post-resurrección, celebramos hace poquito la Semana Santa, hicimos todo un recorrido por el Evangelio de Juan hasta la resurrección de Jesús y empieza la parte en que Jesús empieza a manifestar y aparecer en la vida de sus discípulos y arranca la iglesia del Nuevo Testamento. Este libro de los Hechos de los Apóstoles relata todo el crecimiento exponencial que tuvo la iglesia en esos primeros años de vida. A medida que la gente iba conociendo a Jesús, se acercaban otras personas que veían lo que estaba pasando con un grupito de cristianos y decían, yo quiero también de eso. Y en ese crecimiento aparecían distintos conceptos de fe. Es decir, las personas se acercaban por distintas motivaciones. Muchas veces un primer acercamiento se basa en una necesidad puntual o en un descubrimiento de la verdad que me lleva a conocer un poco más. Y eso es lo que estamos viendo en este texto de Hechos capítulo 8. Ya la iglesia se fue estableciendo en Jerusalén. Este es un primer paso también en que a través del diácono Felipe va a Samaria. Es un paso de extensión de la iglesia llegando a un territorio nuevo. Entonces Felipe va a Samaria y mucha gente escucha el mensaje del Evangelio y empieza a acercarse y a escuchar más las enseñanzas. La fe se va introduciendo en nuevos contextos étnicos, culturales y religiosos y vamos a seguir viendo que hay distintos conceptos por los cuales personas se acercan a la fe. Le llamo a esta primera parte una fe creciente pero inmadura. Vamos a ver lo que pasó con Simón, que es el primer personaje que quiero que estudiemos en esta mañana. Hechos capítulo 8, versículo 9, dice que era un hechicero, era un gran personaje que utilizaba las artes. Y dice, antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Imaginemos en ese pueblo una persona que lo llamaban el gran poder de Dios. Iba por todos lados hablando y tenía muchos seguidores, personas que recurrían a él para que él los ayude con su vida. Pero hay un pequeño problema en el versículo 12. Cada vez que estudiamos un texto, cuando aparece una conjunción adversativa, pero es un lugar que hay que prestar atención porque cambia
cómo viene el relato. Hay algo que pasa en el texto con esa conjunción que dice, la situación está por cambiar. Versículo 12 dice, pero cuando toda esa gente que se deslumbraba con las enseñanzas de Simón creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Uno dice, qué bueno, qué lindo, porque Felipe anunció las nuevas y la gente se acercó. ¿Cuál es el pero? ¿Por qué hay un pero? ¿Cuál es el problema? El problema era para Simón, porque de golpe empezó a perder seguidores, porque era un gran personaje en el pueblo, el gran poder de Dios, y de golpe la gente se está yendo con este otro que va charlando, va enseñando y se me están yendo los seguidores. Y versículo 13, parece que Simón presta atención a esto y dice, Simón mismo creyó. Ven la insistencia, ¿no? Hasta Simón, tanto en lo que estaba pasando, que la gente se iba acercando. Era algo como muy novedoso que estaba pasando. Felipe iba enseñando el Evangelio de Jesús y la gente iba. Y fue tan fuerte el mover que había en ese pueblo que hasta Simón creyó. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Acá en estos pocos versículos hay un contraste interesante entre el primer versículo y el último que leí. El contraste es que al principio dice que toda la gente se asombraba de lo que enseñaba Felipe. Termina el pasaje diciendo, Simón, toda la gente se asombraba de lo que enseñaba y hacía Simón, y termina el pasaje diciendo, y Simón se asombraba de lo que veía que pasaba a través de las enseñanzas de Felipe, que predicaba el Evangelio. Hay fe. Estos primeros versículos nos hablan de que hay fe. Hay un asombro y ganas de seguir aprendiendo de lo que Felipe estaba predicando del Evangelio. Pero lo que también voy a resaltar, vinculado con la introducción, es que era una fe incipiente, inmadura, utilitaria. En Santiago 2:19 hay un texto muy interesante también que habla de la fe. Está Santiago, el apóstol, hablando de la fe y las obras y compara distintas maneras de creer en Dios. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice Santiago. ¡Magnífico! También los demonios creen y tiemblan. La palabra es la misma, creer. Dice, los demonios creen. Sí, es el mismo creer que como creyeron los discípulos. Es el mismo creer que Dios nos invita a creer y claramente no. Porque creen, pero no siguen las enseñanzas. Son opuestos incluso a las enseñanzas, pero creen. O sea que, como hipótesis de base, hay distintas maneras de creer. Quizás como una primera aplicación podemos pensar en cada uno de nosotros y decir, bueno, ¿qué implica mi manera de creer en mi vida? Yo creo, creo en la existencia de Dios, creo lo que me dice la Biblia acerca de Jesús. Bueno, son formas de creer. Creo y alineo mi vida con lo que creo. Voy a la iglesia, me bautizo, trato de ser una buena persona, un buen cristiano para que Dios me ayude. Pero a veces el Evangelio nos confronta con otras motivaciones que solamente nosotros conocemos, de por qué hacemos todas esas cosas. El texto de hoy nos confronta no con lo que hacemos, sino con por qué hacemos lo que hacemos. No nos desafía a decir, ¿vos vas a la iglesia o no vas a la iglesia? El texto de hoy es ¿por qué vas a la iglesia en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? Les aseguro que no estoy diciendo que está mal ir a la iglesia. Pero yo creo que hay motivaciones incorrectas por las cuales vamos a la iglesia. Porque en nuestra cultura, una cultura religiosa que pone al culto o la misa o el servicio como centro de nuestra fe, este texto nos confronta y nos dice, ¿estás seguro que esa actitud o conducta religiosa es el centro de tu fe y representa lo que la Biblia enseña acerca de lo que significa creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? Nos va
La historia de Simón nos va a confrontar. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de que Simón empieza esta fe incipiente y yo describo como inmadura? Pasa que vienen los apóstoles. Este es un texto interesante, no lo voy a profundizar mucho porque no vamos a tener tiempo, pero es interesante porque es la primera vez que está pasando algo en Samaria y con Felipe, que es un diácono que está predicando, pero se enteran Pedro y Juan, que son de los apóstoles, y dicen, vamos a ver qué está pasando en Samaria. Si leímos antes los evangelios, sabemos que, por ejemplo, Juan capítulo 4, los judíos y los samaritanos se llevaban re mal. No se podían ver, se discriminaban, se odiaban, eran pueblos enemigos de alguna forma. Y el evangelio acá está logrando una unidad en el nombre de Jesucristo. Vienen y dicen, ¿qué está pasando con los samaritanos? Y los apóstoles vienen y les imponen las manos y baja el Espíritu Santo sobre los samaritanos, que para los judíos era, también ellos van a recibir al Espíritu Santo. Y evidentemente sí, es algo poderoso que está pasando y que también nos enseña, a modo de paréntesis, para no perder el hilo, que para Dios no hay distinción de personas. La traducción original decía, la traducción Reina Valera, no hay acepción de personas. El significado de esa palabra es que no hay favoritismo. Para Dios todas las razas, todas las etnias, todas las situaciones o clases socioeconómicas, todos los colores, todos somos iguales y caemos bajo la categoría de seres humanos creados por Dios. Dios no hace diferencia entre las personas. Y estos apóstoles vienen a un pueblo enemigo, pueblo que no se llevaban bien, imponen las manos y los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Volvemos al texto. ¿Cuál es el problema con esto? Al igual que antes dijimos, qué lindo que mucha gente del pueblo escuchaba y se acercaba y veía y empezaba a creer, había un problema. El problema era de Simón, que se le iban los seguidores. Ahora de vuelta, vienen los apóstoles, oran y ponen las manos, baja el Espíritu Santo, qué bueno, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Simón. Porque Simón quiere ese poder. Mira eso y dice, yo quiero eso. Yo también quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces, versículos 18 y 19, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Alguno podría tratar de suavizar y decir, pero la motivación era buena. Quería que otros recibieran el Espíritu Santo. Pero lo que describe el texto es que él ambicionaba poder y hasta ofreció dinero para conseguir ese poder. De este Simón surge la palabrita que a veces, tal vez hemos escuchado en la historia de la iglesia, de la simonía. La simonía es la actitud de querer comprar privilegios con dinero. Si yo te doy dinero, pero obtengo algo a cambio. Que curiosamente se relaciona con la religión utilitarista que hablé acerca de Dios y la fe. Es decir, lo que yo doy, pretendo algo a cambio. Yo voy a la iglesia porque quiero que me vaya bien. Yo voy a orar porque tengo un examen. Yo voy a dar dinero porque pretendo beneficiarme en algo de este dinero que estoy dando. La religión utilitaria intenta poner a Dios a nuestro servicio. Este texto nos habla mucho de el dinero. La Biblia y Jesús es uno de los que más habló acerca del dinero. Porque lamentablemente la forma de usar el dinero es un gran problema en nuestra sociedad. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y por eso a veces las iglesias prefieren no hablar de dinero. Porque para que no parezca que uno está pidiendo plata y que el dinero y que todos los problemas que hay con el dinero. Y sin embargo, la Biblia habla un montón. ¿Por qué? Porque la manera en que utilizamos nuestro dinero refleja también lo que pensamos acerca de Dios. Nuestra iglesia suscribe la enseñanza de la Biblia, de que Dios espera nuestro diezmo. El diezmo es una manera de expresarle a Dios nuestra fe separando un porcentaje de lo que Dios nos dio a nosotros. No es decir, con esto yo espero que Dios me ayude. Es decir, porque Dios
ya me ayudó, me bendijo, me salvó con la obra de Jesús, entonces voy a reconocer eso con un corazón agradecido y voy a separar esta parte porque confío que Dios es el que me lo dio. Pero si usamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una manera de comprar un servicio de Dios, nuestra religión utilitarista nos va a decir esto. Contratamos internet para nuestra casa y pagamos un precio por el servicio que nos dan. Pero al tiempo no me gusta ese servicio. Entonces cambio de servicio, cambio de proveedor. Porque yo estoy pagando por algo que no me están dando. Entonces prefiero cambiar de proveedor y pagarle a otro para probar a ver si me da lo que yo quiero. ¿Cuál es el centro? Soy yo. Y a veces hacemos eso con Dios y con la fe. Mientras Dios me dé lo que yo estoy buscando y me sirve, yo lo sigo. Y lo honro y hago todo lo que Él me diga. Ahora, el día que no me está dando eso, no tengo por qué seguir. El contrato se desvincula. Tratamos a Dios como utilitarista. Tratamos nuestro dinero, los diezmos y las ofrendas como utilitaristas, tratando de conseguir algo a cambio de nuestra ofrenda. La ofrenda es un privilegio, el diezmo es una responsabilidad de los que somos hijos de Dios en respuesta de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Por eso también es importante entender que nosotros no tenemos que ir persiguiendo, y esto es una filosofía ministerial, persiguiendo a las personas o controlando que las personas hagan sus ofrendas regularmente. Porque es un tema de cada uno con su Dios. Y si lo honran a Dios, y si las personas ponen a Dios en el centro de sus vidas y son agradecidas a Dios y tienen una relación genuina con Dios, entendemos que parte de eso va a ser también su vida de cómo administrar sus finanzas y la generosidad que Dios nos enseña. Pero si a las personas les está costando entender a Dios no como un servicio utilitarista, simplemente no lo va a hacer, y la Biblia es muy intencional en no hacer cosas que no salgan del corazón. Y porque también Pablo dice, porque Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. No es por la cantidad de dinero que uno invierte, sino por la alegría de decir, gracias Dios por todo lo que hiciste en mi vida y mirá esta generosidad. Por eso también, paréntesis, recontra descolgado, pero me acordé, por eso también ya no pasamos más la bolsita. Para que nadie sienta que, tomá, vení, tenés que poner. No, eso no tiene nada que ver con nuestra filosofía de la ofrenda. Cada uno de nosotros somos fieles ante Dios y somos responsables de nuestra administración y de qué hacemos con todo lo que Dios nos da. Y por eso a la salida, anónimamente, voluntariamente, cada uno se acerca a los ofrendatarios y durante la semana uno transfiere y hace su vida financiera. No porque la iglesia lo pide, sino porque cada uno es responsable frente a Dios. No esperando que Dios haga algo por mí a través de esto o que la iglesia haga algo porque yo estoy ofrendando, sino porque es mi responsabilidad frente a Dios. Vuelvo a Simón. Simón quería el poder de Dios sin el señorío de Dios. Quería obtener un privilegio de Dios sin reconocer a Dios como el centro de su vida. En realidad, el problema de Simón no era Felipe, no eran sus seguidores, sino el problema de Dios, de Felipe, era que buscaba poder, influencia, y eso nos confronta a nosotros, porque ya no quiero hablar de Simón, quiero hablar de nosotros. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Qué es lo que te frustra si no conseguís? Ahí puede haber un germen de idolatría, que pones tu esperanza, tu fe en algo que no es Dios y que te pone nerviosito si no estás consiguiendo o si perdiste. El Evangelio nos vuelve a llamar una vez más y siempre a encontrarnos con el Dios con humildad de reconocer que Él solo es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero vamos a dejar a Simón por un ratito, al final vuelvo un poquito, pero vamos a dejarlo un poquito, porque el contexto del pasaje, y esto se hace estudiando los textos en su contexto, el texto de la Biblia siempre tiene algo alrededor que me dice también, agrega algo. La historia de Felipe está envuelta,
Vamos de vuelta. Borren esa parte. Para los que están en streaming, no existe esa parte. La historia de Simón está rodeada por otra historia, que es la de Felipe. Lo mencioné brevemente al principio. Pero si nos damos cuenta, esa perícopa de Simón tiene antes algo de Felipe y después algo de Felipe. Y el contraste es enorme. ¿Qué pasa antes? Hechos capítulo 8, versículos 7 al 8. Dice que Felipe llegó a Samaria y el 7 dice, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Felipe viene a predicar el evangelio, viene a hablar de Jesús, pero no busca la atracción sobre sí mismo. No está buscando que la gente lo siga a él. Lo que hace es buscar el bienestar de las personas predicando el evangelio y apuntando a Jesús para que otros sigan a Jesús. Por eso el texto siguiente dice que mucha gente empezó a seguir las enseñanzas y se bautizaba en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo. Felipe, un ejemplo de una persona que es obediente a Dios, está al servicio de Dios y hace lo que Dios le pide. Pero después que termina la historia de Simón, vuelve a aparecer Felipe en la historia. Fíjense, versículos 26 y 27. Se aparece un ángel del Señor y le dice a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje y se encontró con un etíope. Acá gramáticamente es muy fuerte. El ángel del Señor pidió y Felipe obedeció. Y esa misma estructura se repite de vuelta, versículos 29 y 30. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y junte a su carro, y Felipe se acercó deprisa al carro y al oír al hombre leía el profeta Isaías, le preguntó y siguió hablando con otra persona que también quería enseñarles el Evangelio. Hay una secuencia que muestra claramente el contraste de Felipe al servicio de Dios y de Simón, que pretendía que Dios esté a su servicio. Eso es lo que el pasaje completo nos está enfatizando. Una fe genuina en el Señor Jesucristo nos pone al servicio de Dios. Una fe genuina en Jesucristo no busca llamar la atención sobre sí mismo, no busca poder o influencia sobre otros, simplemente busca estar al servicio del Señor Jesús. Los apóstoles confrontan a Simón. Le dicen, no eres íntegro delante de Dios. Y el versículo 22 es donde volvemos a Simón para cerrar. Y le dice, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone de haber tenido esa mala intención. Pedro y Juan van y le enseñan a Simón con una fe incipiente, una fe desorientada o inmadura. Y ellos le dicen, entre nosotros, los seguidores de Jesús, no hacemos eso. Jesús mismo ya se lo había enseñado a estos apóstoles. ¿En qué momento? Justo antes de ir hacia la cruz, Jesús se encuentra y viene la mamá de dos discípulos, le dice, Jesús, por favor, en el reino de los cielos, que mis hijos tengan un lugar privilegiado. Dale, vos podés hacerlo. Te seguimos hace tanto tiempo, somos amigos, te rebancamos. Pero ubícame bien a los nenes, dales un lugar de privilegio. Y hay una frasecita que Jesús le dice que se aplica muchísimo a otras partes. Dice, entre ustedes no será así. Le dice Jesús, y lo tengo acá, Mateo 20, 25 a 28, pero no voy a ir para no demorarme mucho. Pero Mateo 20 dice, entre los gobernantes se busca poder, se busca imponer el poder sobre los demás, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser primero, que sirva a los demás. Es el Evangelio que nos enseña a estar al servicio de los demás y no pretender que Dios esté a nuestro servicio. La solución a la tentación de Simón de buscar poder, en realidad es el arrepentimiento genuino. Más allá de que ya confesó su fe, de que se bautizó, en que podríamos decir que tenía una vida ya bastante religiosa,
y seguía a los apóstoles? La respuesta es el arrepentimiento de corazón, que indica y es la palabra que se usa, una conversión genuina. Es decir, que mi vida era así, pero ahora entiendo que mi vida va para el otro lado. Que yo buscaba seguidores, buscaba poder, buscaba influencia, y de golpe me doy cuenta que estaba equivocado buscando todo eso, porque lo que Dios espera de mí es humildad. Y ahí conecto un poquitito con Miqueas 6:8. Ya sabes lo que te pidió el Señor, dice Miqueas. Ya se te ha dicho lo que espera. Justicia, misericordia, humildad frente a Dios. Justicia, misericordia, y dice humillarte ante tu Dios. Dios no te va a felicitar por conseguir mucho poder. Dios quiere que seamos humildes en su presencia, porque esa humildad es la que reconoce su poder. Si el énfasis de mi fe es yo tener poder, entonces no estoy adorando al poder de Dios. Estoy adorando mi propio poder. Pero el Evangelio da vuelta a eso y dice, todo el poder es de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer como seguidores fieles es arrodillarnos y ser humildes ante Él. El Evangelio humilla al orgulloso y enaltece al humilde. Vamos a preparar el equipo de adoración para la última canción, que se llama No basta solo con cantar, no basta solo con decir lo correcto, no basta solo con tener una buena intención de hacer cosas, es necesario morir. Y ahí ya rápido alguien puede preguntar cómo morir. Si Dios nos dio vida, ¿a qué se refiere? Y me refiero específicamente a personas que tal vez no tengan un recorrido cristiano. Dice, ¿cómo voy a cantar? Es necesario morir, como si alguno tal vez lo entiende como si fuera realmente lo que Dios pide. Fíjense que conecto a Miqueas un poco de vuelta. El profeta se pregunta, bueno, ¿cómo voy a hacer para que Dios me perdone, para que Dios me reciba? En los versículos anteriores, presentaré sacrificios que tiene que ver con la muerte. Haré de alguna forma que podré yo aplacar la ira de Dios. Y dice, ya sabes lo que se te pide. Justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. No hace falta que muramos literalmente porque Jesús murió por nosotros. Lo que este texto nos invita es morir a nuestros deseos, nuestras búsquedas de poder, nuestras ambiciones desalineadas con el Evangelio y reconocer que el centro de nuestra vida es el Señor Jesucristo. No basta con tener actitudes religiosas, vidas más o menos orientadas. Hace falta humillarnos frente a Dios y permitir que Él haga algo distinto en nuestra vida. Lo que Simón quiso comprar, Cristo lo da gratuitamente. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, la aceptación como hijos de Dios. Lo recibimos de parte de Dios y buscamos al Señor para que, y este es el coro de la estribilla, para que Él nos llene de esa vida. El estribillo dice, dame tu vida. Esa vida que solo vos podés dar. Dame tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Los invito, si tal vez alguno ha tenido una motivación de querer usar a Dios, genuina o ingenuamente, tal vez no me di cuenta, y en realidad este mensaje de la Biblia me está diciendo que quizás yo soy ese que estaba buscando utilitariamente a Dios. Bueno, si es tu caso, te invito a hacer lo que los apóstoles le dijeron a Simón. Arrepintámonos y volvamos a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Oramos. Señor, perdón porque a veces nos acercamos a vos con intereses utilitarios. Perdónanos, Señor. Nos confundimos, nos mareamos y pensamos que vos sos el que nos tiene que servir a nosotros. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos y nos humillamos frente a vos para reconocer que cuando te contemplamos en todo tu esplendor, no somos nada. No hay nada que podamos darte que logre que vos nos ames y nos recibas. Nos humillamos para reconocer
a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. Danos tu vida, Dios. Y cambia toda motivación en nuestro corazón que esté alejada de tu Evangelio. Hacenos una comunidad humilde, que te reconocemos a vos como lo más importante que necesitamos tener. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.